Bienvenidas, bienvenidos a Dentro de Juego, vuestro podcast semanal sobre rol en vivo en castellano. Esta semana vamos a volver a coger la máquina del tiempo que le robamos a Furgo. En serio, está igual en todos los roles. Si lo miras, te das cuenta que hay un patrón. Seguramente hagamos un vídeo sobre eso, pero eso es otra historia. Esta semana vamos a hablar sobre Time Lords o Señores del Temps, una saga de rol en vivo que tiene nada más y nada menos que 25 años de duración. 25 años. O sea, eso marea, ¿no? Cuando a lo mejor algunos estábamos todavía con los Looney Tunes, ya había gente caracterizándose y roleando. Además, tras esto, vamos a hacer un anuncio en el que os va a interesar bastante al final del podcast. Como todas las semanas, tengo aquí a mi compañero Omar. Omar, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, y con muchas ganas de este programa, porque esto es un rol en vivo y aparte es constancia, ¿no? Que creo que es lo más difícil. Sí, efectivamente, vamos, constancia yo diría que ya es una cosa casi histórica, ¿no? Y lo curioso es que para la gente es un rol en vivo que ha pasado bastante desapercibido y que a lo mejor no hay mucho conocimiento sobre este evento, pero no pasa nada porque para eso estamos, para ponerlos en el candelero y además con la ayuda de algunos de los propios organizadores, como por ejemplo Albert, muy buenas, benvingut. Hola, buenas tardes. También tenemos a Mireia, muy buenas Mireia, benvinguda. Buenas a todos. Y por último, y no menos importante, a Xavi. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? Nada, un placer teneros por aquí. Y si no os importa, voy a empezar a abrir yo la entrevista, sin dar mucho rodeo, con contarnos qué es el evento de Time Lords o Señor del Temps. Yo creo que para responder esta pregunta, Mireia es la más indicada, que lleva desde la primera edición jugándola y organizando algunas también. Bueno, Xavi me puede echar una mano también, ¿eh? De hecho, Time Lords es una asociación sin ánimos de lucro que nació hace 25 años. Fue una iniciativa de un grupo de motivados roleros de mesa que tenían ganas de probar cosas que se oían acerca de hacer vivos, ¿no? Y esto se acabó materializando en un refugio de montaña en el Pirineo catalán. Hizo en 1996 y la cosa fue creciendo y se ha ido mutando y se ha ido transformando hasta llegar a día de hoy. No sabría por dónde seguir ahora. Muchos en aquel entonces probábamos el rol en vivo por primera vez, sobre todo el vivo. Mucha gente venía del mundo del rol de mesa, porque es lo que se estilaba más entonces, y el rol en vivo era una novedad. Así que, ¿no? Lo que en un primer momento pretendía ser un evento que además diera vida a un refugio que conservaba restos de un pequeño pueblo rural del Pirineo catalán, pues se ha convertido en un evento pues que todavía sigue vivo gracias a que mucha gente motivada pues sigue alimentándolo, ¿no? Lo que dices es una asociación sin ánimo de lucro. Como la mayoría de los roles, no hay un afán de ganar dinero, pero principalmente en Time Lords, no es que sea un experto en otros roles, pero sí que se percibe que ha ido rotando mucho la gente que ha estado en la organización, quien se ha dedicado a montarlo, y siempre ha habido el mismo espíritu de comunidad, de intentar hacerlo por el conjunto de otros jugadores con los que has compartido experiencias y vivencias y das tu pequeña aportación al proyecto. Y creo que eso se vive y se respira. La gente ve mucho que Time Lords es esto. Es una asociación, pero podríamos ser un grupo de amigos muy grande que año a año vamos quedando haciendo partidas. Quizá no es lo más... no son las partidas más, ¿cómo lo diría?, más bélicas, tampoco son las más
más épicas, pero sí que dudo mucho que haya ninguna otra tipo de partida que pueda generar tanta comunión o tanta amistad entre jugadores. Si puedo añadir algo, uno de los ingredientes principales que tiene Time Lords que dura una semana. Duraba una semana hace 25 años y sigue durando una semana, que siempre se escoge una de las primeras semanas de agosto. Antes se hacía a finales de julio, agosto, bueno, con los años ha ido variando, pero yo creo que uno de los principales leitmotiv que tiene este vivo es que precisamente el hecho de que dure una semana entera genera muchas experiencias, muchas vivencias, genera mucho roleo dentro, fuera de juego y obviamente pues genera muchos recuerdos y muchas batallitas y mucha pasión por luego quererte encontrar con todos los compañeros para, pues lo de siempre, lo que hacemos todos los roleros, comentar las 30.000 hazañas y aventuritas, ¿no? Entonces, una semana da para mucho, sobre todo da para desconectar y para poder, la famosa inmersión de la que todos hablamos, es con una semana, pues si quieres, si te lo propones, lo consigues. Me encanta lo que estáis diciendo, son 25 semanas, ¿no? Que es 4 meses de rol, ¿no? Si lo juntamos todo. Pues entonces 25 semanas dan para mucho. Dan para mucho. Y habéis comentado una cosilla que me quería meter un poco más ahora. Y es claro, ¿cómo lleva una organización 25 años, ¿no? De trameo, de montar partidas? Imagino que la gente habrá ido rotando o la plantilla es más fija. ¿Qué podéis...? Los primeros años sí que la semana tiraba del carro un colectivo de gente. Como era de esperar, al cabo de unos años la gente se agota, ya lo sabéis, hacer de máster y de organización un evento, si montar un evento de un fin de semana o de una noche ya es agotador, imaginaros Time Lords. Time Lords, yo siempre lo he comparado con unas fallas, es el mismo espíritu. Pasas todo el año preparándolo con toda la pasión del mundo y con presupuesto cero para luego llegar a la semana y darlo todo, ¿no? Entonces, bueno, los primeros años sí que la gente aguantaba más, pero como era de esperar, pues se fue reciclando esto y lo interesante y lo que mantiene Time Lords es que cada cierto tiempo, obviamente, los organizadores lo dejan y cogen el relevo otros organizadores. Entonces, no hay un mismo Time Lords. Lo único que une todos los Time Lords en estos 25 años, al menos yo lo veo en perspectiva, que sigue siendo un vivo de una semana, que normalmente siempre se escoge la temática medieval. La Atrezzo medieval se ha ido acumulando con el paso de los años y esto también siempre se escoge alguno de los siglos de la Edad Media y que sí que es verdad que hace unos años se decidió marcar la tradición de hacer sagas de 2 años. Entonces las organizaciones asumían la responsabilidad moral, material, psicológica de tirar del carro de Time Lords al menos durante una saga de 2 años. Y así seguimos y por eso sigue vivo, Time Lords. Pues lo que habéis dicho, desde luego, como ha dicho mi compañero Mar, es mucho tiempo de rol en vivo, son muchos años y prácticamente tenéis que ser el rol en vivo más longevo de España, prácticamente. A no ser que haya otro desconocido, creo que prácticamente sois los más longevos. Y dicho esto, quería preguntaros o poner en la mesa un par de cosas respecto a Time Lords para que le queden claro a los oyentes. Sois un rol en vivo medieval, por lo que habéis dicho de normal, con unos 70-80 jugadores, ¿no? Puede ser de media, más o menos. Yo creo que ha habido un poquito de todo, ha habido años muy grandes. Creo que uno de los años más grandes que hemos tenido, aparte de este anterior, fue también hace unos 2 o 3 en la anterior saga que yo entré como primerizo en organización, que creo que llegamos casi a las 94-96 personas. Pero sí, yo creo que se ha ido manteniendo sobre este número, ¿no? Siempre unos 70 o... Sí, por ahí esa media, ¿no? Y era pregunta... al ser una semana, claro, para puntualizar nada. lo que dice Albert, al ser una semana,
Y coincide en verano y coincide con las vacaciones de mucha gente. Hay personas que pueden estarse la semana entera y entonces asumen personajes y roleo durante toda la semana, pero sí que es cierto que a veces hay personas que no pueden incorporarse hasta el fin de semana y entonces así va oscilando un poco el número de jugadores. Pero es un rol en vivo, ¿eh? Claro, claro. Ahora lo que quería preguntaros era meterme ya más en la parte técnica y es cómo afrontáis la creación de este rol en vivo. Supongo que habrá cambiado a lo largo de los años, pero para preguntaros si utilizáis un sistema más sandbox, ¿no? Más abierto, o si utilizáis un sistema de listas cerradas en la cual la gente envía sus propuestas, o vosotros los escribís y las enmarcáis. Mira, es una pregunta muy interesante porque aquí vais a ver un poquito el enorme trabajo que hace Timelords en la inversión. Timelords no es el típico juego donde tú te haces el personaje, no existe el sandbox para nosotros, y cada organización asume ese deber moral de hacerte tu ficha con su trasfondo. Estamos hablando de la media en Timelords de ficha a veces yo he visto fichas de 70 páginas. 70 páginas de ficha. Piensa que es una semana de trasfondos para que tú puedas entrar. Es lo normal en un Timelords. Sí, la media no son 70, La Biblia, son 25 también, sí. La Biblia en pasta. Sigue estando bastante bien, ¿eh? O sea... Entonces, la organización lo que hace es proponerte un personaje que tú pues das un poquito el sí o el no, pero normalmente los organizadores preparamos tu ficha especialmente para ti. Es decir, nos informamos un poquito con un formulario prepartida donde pones tus gustos, lo que estás dispuesto a hacer, tus líneas rojas, tus aspectos de seguridad, y a partir de ahí nosotros creamos. ¿Vale? La verdad es que, perdona que te corte, me recuerdas un montón porque es que, claro, vosotros pensar que llevamos semanas trayendo invitados y en general mucha gente que hemos traído era muy partidaria del sandbox, prácticamente solo había jugado eso. Y nos alegra poder traer otra parte de la moneda, ¿no? Otra cara del rol en vivo, que podría ser estos roles que se preparan para el jugador de lista cerrada. Y que creo que va a estar muy bien, porque hemos pensado que a lo mejor incluso le dedicamos un programa también a este tipo de roles en vivo, porque hay bastante desconocimiento sobre los roles como el vuestro, ¿no? De lista cerrada y tal. A lo mejor, por ejemplo, está también Roamers, en el cual Cuentos de Royas, que participa Omar, o Azarquia Rol en Vivo, sin ir más lejos. Y claro, y era para preguntaros si vosotros estáis acostumbrados a que también os llegue gente que venga del sandbox porque por ejemplo es que había mucha gente, por ejemplo en Cataluña, en el capítulo 4 de este podcast, entrevistamos a gente que nunca había ido a nada que no fuera un sandbox, que es completamente aceptable y de verdad que no hay ningún problema, cada uno lo que le guste, que no hay ningún problema. Yo creo que en Cataluña os ha marcado dos estilos de juego un poquito opuestos, pero que creo que se pueden complementar muy bien, que es, por ejemplo, el sandbox, que cada vez hay menos, porque la verdad es que el único que se mantenía así un poco por encima era Clan Wars, que desgraciadamente ya no se hace, al menos en el formato que se hacía hasta ahora. Y sí que es verdad que hay mucha tradición de estos tipos de juegos pequeños de fin de semana de lista cerrada. Entonces, Timelords agrupa un poquito los dos, porque claro, el factor de penejoteo, que es lo que tenemos normalmente una pequeña legión de penejotas, Qué guay. Que vienen mucho de este mundo, que simplemente pues vienen para interpretar un personaje mucho más sencillo, a lo mejor unas cuantas líneas de personaje, y sobre todo para realizar las incursiones, ataques y combates que se desarrollan en una semana de rol en vivo. Entonces puedes cubrir casi todos los aspectos de lo que, si te gusta pegarte en combate a melee o si te gusta interpretar full 24/7, Timelords lo alberga un poquito todo. Es lo que te permite una semana de rol en vivo, es poder agrupar a todos estos jugadores diferentes y integrarlos en una partida que guste o que intente agradar a todo el mundo. Bien, permitidme un matiz a lo que ha dicho Albert. 25 años da para mucho y eso hace que sí que es cierto que normalmente las organizaciones hemos dado personajes trabajados, específicos, pero también ha habido algún año que se ha probado sistemas inversos, es decir, que sea el propio jugador que se personalizase una serie de características del personaje y en base a ello nosotros creábamos un personaje. Pero siempre damos este toque personalista de intentar crear una historia detrás de
O sea, cada PJ tiene una historia larga detrás donde cualquier jugador puede bucear todo lo que quiera. Digamos que está a medio camino entre el sandbox, ¿no? Porque la gente propone algo, pero después vosotros lo adaptáis al mundo desde cero. En cambio, tampoco ponéis una lista cerrada con ya los nombres de los personajes y su trasfondo predefinido, ¿no? Como si fuera una especie de simbiosis, ¿no? Entre esas dos corrientes. No, para nada. Nosotros creamos sobre todo lo que es el mundo, el trasfondo o el lore, y a partir de ahí vamos viendo quién se inscribe a la partida y cómo puede encajarnos en la historia que queremos contar. Que lo que están comentando es que normalmente con la encuesta que hacemos de inicio sí que nos permite decir, vaya, este personaje quiere más este tipo de personaje u otro. Eso sí que sería un poco este mix que están comentando, ¿cierto? Sí, este formulario prepartida, que es lo que nos da a la organización la información que necesitamos del jugador que va a venir a Time Lords. Claro, que es lo que estábamos diciendo antes, que se parece mucho a lo que estábamos comentando de estos roles de trama, que mucha gente a lo mejor, o estos roles de lista cerrada, que la gente muchas veces se piensan que son roles que tú vas a interpretar lo que te diga la organización, pero muchas veces es esto, tú vas a enviar una pretrama o vas a enviarles tus preferencias y acorde a eso te van a encajar en el mundo. Que es que, claro, a veces hay ese desconocimiento entre las diferentes organizaciones que a veces, claro, la gente piensa que o juego sandbox o no voy a poder jugar lo que yo quiera, y no es tan así tampoco. Y creo que vosotros, por ejemplo, sois la prueba. Sí, además yo creo que es lo que digo, los estilos, cada uno tiene el suyo, todos son bienvenidos, pero en esta vida yo creo que hay que probarlo todo antes de decir, pues mira, esto no es mi estilo, o esto no me gusta, o preferiría esto. Y creo que Time Lords te da ese margen de maniobra. Pero es un rol en vivo, es decir, y ellos dos que ejercen, se había ejercido de máster, de tramas durante muchos años, al verlo está haciendo ahora también, son plenamente conscientes de ello. Es un rol en vivo, es decir, lo diseñas, tú lo creas, sabes cómo empieza, pero no sabes cómo va a desencadenarse y tampoco lo tienes claro cómo va a terminar porque es un rol en vivo. Lo cual es maravilloso porque siendo un rol de 2 años, te deja una libertad de creación para el siguiente año que un máster agradece muchísimo. Si me permitís, una de las cosas que más me gusta cuando he hecho de máster es tú lanzas el mundo y la gente empieza a darte feedback y a partir de ahí es como el mundo devuelve o responde al jugador sus acciones e intentas encajarlo en la historia que tú tienes pensada. O sea, no hacemos algo muy predefinido, sino intentamos analizar siempre la partida hacia, obviamente, lo que tenemos mínimamente pensado, pero intentamos siempre dar las vueltas necesarias según lo que han hecho los jugadores para llegar a ese final. Sí. Yo lo definiría como que aquí la historia la creas tú. Es un concepto básico. Sí, era más o menos lo que quería comentar, que aunque vosotros creéis los personajes, el jugador ya estaba ayudando, ¿no? Mediante ese formulario, y que después no es un railroad, ¿no? Como puede ser en un módulo de Vampiro Mascarada de mesa y tal, que la gente no se asuste al no ver sandbox en el cartel, que eso no quiere decir que la historia esté ya escrita. Para nada, de hecho es una tarea titánica para los másters cada noche o la franja horaria que escojan para reunirse, irse adaptando a las circunstancias que los jugadores van desencadenando. Sí, eso es. Venga chicos, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué pasa? Es muy divertido. Básicamente quería comentar eso. Y hablando ya de cosas un pelín más técnicas, como ha dicho Russo antes, quería preguntarle en plan, ¿cómo funciona Time Lords como rol en vivo? ¿Qué tipo de combate, de manual, cómo se rolea en Time Lords? Vale, perdona que me ría, pero el tema del manual es algo un poco complicado en Time Lords. Cada organización sí que propone o adapta algunos que se han hecho servir. Hay años que hay más o menos sistemas dependiendo de la organización, pero suele ser bastante interpretativo. Sí que a veces habrá alguna saga que te digan, pues mira, eres un humano, tienes 3 puntos de vida, tu arma hace 1 punto de daño y tienes una habilidad con la que puedes hacer un doble punto de daño directo, un ignora armadura, etc. Pero todo esto quedas, a mi parecer, en un segundo término, porque prima la grandeza de la escena, pues si me has dado y ahora pues voy a rolear o voy a interpretar que realmente pues tu estocada no me ha dado, pero para darle ese giro pues voy a decir que sí, voy a ir por el suelo. No sé, la gente yo creo que es
muy consciente de que van a dar un poquito el espectáculo. Al menos es en los años que llevo en Time Lords lo que he visto, que los sistemas Y quedan... como bien dice Albert, se rolea tanto el combate como el postcombate con la curación de los heridos, por ejemplo. Que la gente disfruta tanto una cosa como la otra. Trata de interpretar. Mm. Sí, la inmersión y la interpretación son básicos. Y de hecho, incluso las personas más volcadas al mundo del sandbox, cuando han venido a Time Lords y se han pasado una semana en la piel de un personaje, incluso los más tochos o los más combatientes acaban sacando el actor o la actriz que llevan dentro. Claro, es que desde luego, eso es lo que habéis dicho, una semana da para mucho y además en esos términos que nos habéis presentado. Y además también queríamos preguntaros sobre, ya que nos habéis contado la duración, hemos dejado patente que lleváis ya muchísimos años haciendo partidas. Otra cosa que quería preguntaros era de qué trata Time Lords a nivel de trasfondo, ¿no? A lo largo de estos años, ¿en qué os habéis centrado o cuál ha sido el trasfondo o la historia que habéis seguido? Así a rasgos generales. No tenemos 25 años. En las primeras sagas, los másters de las primeras sagas, algunos de ellos eran profesores de historia, de geografía e historia, Xavi. Los primeros másters, con una vocación histórica, generaron las primeras sagas, se basaban o se inspiraban en la historia medieval catalana. Ojo. Entonces se escogían personajes o contextos históricos o hechos históricos relacionados. Incluso se hizo un poco de documentación, se buscaron condados, feudos, nombres, topónimos relacionados con el entorno del que estábamos, que es un pueblo muy chiquitín del Pirineo catalán, ¿no? Así eran las primeras sagas. Luego esto varió, se empezó a tocar otras temáticas, época visigótica, ya fuera de lo que sería el entorno geográfico en el que nos encontrábamos, y esto fue derivando a otros siglos, a otros contextos históricos, siempre enmarcados en la Edad Media, pero no siempre era una Edad Media catalana. Hasta que se fueron abriendo fronteras, incluso hubo sagas inspiradas en la Germania del siglo XV, en plenas revoluciones sociales, husitas y cosas muy concretas, ¿no? Pero siempre dentro de la Edad Media. Y claro, dentro de la Edad Media, además, por lo que parece en todas las que habéis hecho, vuestro rol en vivo tiene un fuerte carácter cultural, ¿no? O de divulgación, casi. Y mucha gente ha aprendido mucha historia en Time Lords, sí. De hecho, las organizaciones que hemos ido sucediendo a los que van dejando, también nos hemos basado en esto. De hecho, yo ahora llevaré 2 sagas y las 2 han tenido un marcado componente histórico. En una tratamos el tema del folclore catalán, las mitologías, las brujas en el territorio, los animales mitológicos de las leyendas de aquí. Y en la actual saga estamos tratando el conflicto de la Guerra de la Remensa, que es un conflicto real que se vino antes de la famosa guerra de los segadors en Cataluña. Muchas veces solo falta que mires, que lances un dado, mires el año que salen y mires lo que sucedió, y hay historias tan impresionantes a nivel real que pasaron en Europa o en España o en Cataluña, que ya con eso sacas sagas. Sí. Hay cosas muy, muy, muy interesantes a nivel histórico. Claro, y además estáis haciendo un rol en vivo de carácter histórico, entonces quería preguntaros sobre un tema que me parece divertido de presentaros, ¿no? Si os parece que realmente hay que diferenciar tanto a lo mejor entre la recreación y el rol en vivo, o realmente, aunque obviamente el rol en vivo se tome licencias, no está mal como herramienta divulgativa o de gamificación para acercar la historia a la gente. Pues yo creo que sí, es decir, lo que pasa que yo creo que es más una herramienta a disposición, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces te gusta coger un concepto histórico real y a partir de ahí redibujarlo en tu mente de cómo te gustaría, añadirle magia, folclore, misticismo y hacer algo completamente nuevo y volarle la cabeza a cualquier historiador, ¿no? Pero sí, yo creo que
Aunque los dos son para mí es un vivo, ¿vale? Tanto el recrear un aspecto histórico fielmente como darle una vuelta de tuerca, pero sí creo que la diferenciación debería estar un poquito presente para que no tengas una falsa expectativa de lo que está siendo realmente, ¿no? Claro, Sí, si me permitís añadir una cosa en relación a lo que dice Albert, es un rol en vivo, basado o inspirado en épocas históricas, pero el grado de recreacionismo hasta cierto punto lo es, porque no hay un espíritu tampoco purista a la hora de rolear según qué tramas o según qué historias. Pensad que rolear la Edad Media, si se hiciera en un sentido muy purista, limitaría mucho las capacidades de juego de ciertos participantes. Por ejemplo, cuestiones de género. Totalmente. Entonces, como somos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo rol en vivo y roleando, se pervierten o se transforman o se transgreden ciertos aspectos para que todo el mundo disfrute. Eso te queda bien que quiera ir, que esté tranquilo, de que si ese tipo de guantelete no existía en la época en la que está basado este Time Lords, no va a pasar nada tampoco. O sea... No, y que puedas ser mujer y rolear que eres una erudita y que se te respete y que puedas desarrollar este rol. Efectivamente. A lo mejor hace 600 años esto hubiese sido imposible, ¿no? Está basado en y ya está, ¿no? Dejar eso. Exacto. Y hablando del evento, yo imaginar que quiero ir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde os veo? ¿Dónde me inscribo? Pues nuestro principal sitio de reunión es Facebook. Tenemos ahí nuestra pequeña comunidad y es un dispositivo donde nosotros volcamos las partidas, ¿vale? Siempre que hay una idea, una partida, se creará un grupo nuevo, que es por donde lo vamos gestionando. Hace poquito que estamos empezando a trabajar el tema de páginas web, Instagram, que tenemos uno ahora desde hace muy poquito, y poco a poco nos vamos adaptando un poquito a las nuevas tecnologías. Ahora incluso tenemos Discord. Vamos haciendo, pero es un trance que, como comprenderás, 25 años de tradición, a veces se vicia un poquito los canales de... Somos un grupo que creo que somos más de quedar a charlar en un bar, ¿no? Todos juntos, como hacernos esas comilonas, que no vernos en un chat de Discord o demás. Pero bueno, poco a poco, con la llegada de gente nueva, pues vamos modernizándonos. Y allí en Facebook, en el evento, encontraré ya las instrucciones, ¿no? De cuándo es la próxima partida, qué es lo que tengo que hacer para ir, dónde es, el precio, etcétera, ¿no? Sí, lamentablemente este año y debido a la crisis que nos está dejando el COVID, hemos suspendido la partida. Por primera vez en la historia de Time Lords no va a haber partida este año, pero esperamos que si todo va bien podamos recuperarla en 2021 y seguirla y terminar la saga que está en proceso. Yo espero que sí, de corazón. Desde luego que estamos todos al tanto de tanto vuestra próxima edición como de todos esos roles en vivo que se están cancelando ahora. Pero bueno, es lo que nos toca y además ya tenemos una historia para decirle a los nietos: una pandemia tendrías que haber pasado tú, me quedé sin Time Lords ese año. Y claro, ya también... Si me permites, Time Lords hemos tenido 3 o 4 sagas pandemias también. Pero, sí, ¿o no? Sí, se han roleado pandemias, sí. ¿Habéis roleado pandemias? Sí. Claro. La Edad Media da para mucho. Hombre, la peste es la peste, está claro. Bueno. Sí. Pues ha tenido que ser una pandemia la que nos impida, por primera vez en su historia, esto es muy fuerte, poder ir a Time Lords este año, sí. Es bastante medieval, todo hay que decirlo, que puestos a que haya alguna razón, ¿no? La vuestra es mucho más cool. Sí, la verdad es que sí. Vale, ahora os quería también lanzar otra pregunta que va a ser la siguiente, que es vosotros, ¿no? Cuando habéis estado realizando estos eventos a lo largo de 25 años, claro, lo que habéis dicho, ha habido un cambio generacional, ¿no? Entonces, por así decirlo, lo que estáis utilizando vosotros es Time Lords como una plataforma en la cual realmente no es el mismo vivo, ¿no? Quiero decir, sí que es el mismo vivo, pero es otra organización cada 2 años y entonces, por así decirlo,
como que vais utilizándolo como eso, ¿no? Como una especie de plataforma para ir renovando en esa historia. A mí me gusta imaginarlo, imaginad Timelords como un cuentacuentos, ¿de acuerdo? Entonces, cada cierto tiempo aparece alguien que pide la palabra en la taberna y te cuenta su historia. Entonces, la gracia de todo esto y lo más importante es tenemos una comunidad de jugadores a las que enseñar nuestras historias, porque históricamente aún sigue habiendo mucha gente como Mireia, que llevan aquí desde el inicio, y jugadores nuevos que se van incorporando, pero sobre todo tenemos historias, experiencias, cómo se hacen bien las cosas, cómo se hacen mal, qué salió mal ese año, cómo podemos mejorar esto. Y luego el gran almacén de Atrezzo que tenemos, que nos permite hacer las partidas que estamos haciendo hoy en día, prácticamente imaginar cualquier cosa y tenerlo a disposición. ¿Y dónde se guardan, perdona que te corte, 25 años de Atrezzo? ¿Dónde guardáis eso? Pues lo guardamos en un garaje en Gerona, cerca de donde siempre nos movemos, la área de influencia de las partidas. Y ahí está todo durante todo el año, lo tenemos alquilado. Y cada vez pues hay menos espacio para moverse porque cada vez hay más Atrezzo dentro. Hay que ir haciendo limpieza de vez en cuando y... Hemos tirado toneladas de cosas. Sí. Y siguiendo con lo que estaba diciendo Albert, que me parece muy interesante la forma que lo ha explicado, otra de las características que tenemos como organización o como comunidad es que da igual si es tu primer año, si llevas 2 o si llevas 15. Tienes una idea, la comentas con gente, engañas a un par o 3 y consigues hacer una nueva organización, y cuando acaba la saga propones, y nuevamente si no hay otra competencia pues la gente lo acepta y la propia comunidad sigue jugando. Es decir, es como si la gente quisiera narrar sus propias historias y la comunidad quiere seguir jugándolas. Sí. De hecho, yo empecé así. En mi primer año en Timelords fue como PNJ y la comunidad me atrapó tanto que ya el siguiente año entré en la organización y de ahí pues mira, ya van 2 sagas. Entonces yo creo que la comunidad es lo mejor que tiene Timelords. O sea, esa gran familia que está formada por todos, ya sean jugadores, PNJs o Masters. Ya que estáis hablando de la comunidad y de las personas que integran vuestra asociación y vuestro evento y vuestra base de jugadores, queríamos preguntaros, como gente que también, Omar y yo somos jugadores, también nos interesa, y preguntaros si Timelords está abierto a gente de que no solo sea de la zona, de Cataluña, o quiero decir, si estáis abiertos a que gente de toda España pueda conoceros, como en nuestro caso, por ejemplo, podríamos ser nosotros. Sí, o sea, por supuesto. De hecho, sí, desde el principio, que cada vez con más porcentaje nos va viniendo gente de fuera. Nosotros roleamos en castellano, ¿eh? No, roleamos en castellano porque siempre viene gente de fuera, 1, 2, 3 personas que nos vienen de Valencia o que nos vienen de Castilla o que nos han venido de Andalucía o del norte de España también. Furgo ya es de la familia, el Furgo es de la comunidad. No se ha perdido ni uno desde que empezó, así que y siempre desde casi los inicios se ha ido roleando, oficialmente roleamos en castellano. Y sí, el 90%, 99-98% del roleo es en castellano. A veces se nos escapan cosas en catalán, obviamente, para los que el catalán es nuestra lengua materna, pero aquí somos bilingües y cambiamos sin pensar. Aunque he de añadir a esto que dice Mireia, que es muy divertido cuando interpretas algún tipo de delegación extranjera, tipo pues, franceses o demás, el utilizar el catalán para encima inmersionar más la partida, como decir, no, yo estoy hablando otro idioma y si no me entiendes porque soy de vengo de allí. Había hasta llegado el caso de jugadores, creo, de Murcia, Mireia confirma, ya me dirás si me equivoco, que llegaron hasta aprender catalán solo de venir a jugar. Sí. Pues, para decir, no cambies de idioma. Cartagena, sí. Qué bueno, cartageneros que decían, sí. Nosotros Esto hace muchos años, os vamos a poner un apunte a eso de hablar en catalán para hacer acentos extranjeros, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hemos jugado de primeros nacidos, ¿no? Por así decirlo, son criaturas fantásticas, ¿no? En el entorno este de Azarquia. En plan, elfos, orcos y todo el rollo, ¿no? Y por así decirlo,
hablar en ese idioma, ¿no? De las criaturas fantásticas. ¿Qué os pensabais que hablábamos nosotros en Elche? Catalán. Mira, t'ha dit l'Upir, que tenim canal no sé on. ¿Qué dices? Nada. Primer nacido, no nos entiende. Esto con el puño en alto. Pues igual, el catalán como idioma secreto. También, bueno, ya no te digo si hablas euskera, vamos. Aunque está jodido. Leemos en castellano siempre, precisamente por eso, porque somos muy conscientes de que cada año siempre, además tenemos jugadores asiduos que nos vienen de Canarias también, Ojo. Que ya forman parte de la familia y últimamente del País Vasco, de Aragón, bueno, Madrid. También. Así que cada vez se va expandiendo más. Sí que tenemos una gran base de jugadores catalanes por el hecho de encontrarnos en Cataluña, hacerlo en Gerona desde hace 25 años, pero estamos viendo que cada vez viene más gente de otras comunidades, con lo cual el abanico crece. Claro. Y ya para cerrar antes de la pausa, quería preguntaros, ¿vale? Para finalizar esta primera parte del programa, por una cosa más fea, pero que también es importante porque al fin y al cabo todo el mundo lo querrá saber. Así, orientativamente, de tú a tú, que solo nos escuchamos los 5. ¿Cuánto cuesta un Time Lords? Así a rasgos generales. Hoy en día, Time Lords tiene 2 precios, van variando dependiendo de la casa, porque, bueno, etc., ¿vale? Pero hoy por hoy, la plaza de jugador cuesta exactamente 310 euros, todo incluido. ¿Qué quiere decir esto? Que te entran todas las comidas, te entra también unas cuantas consumiciones gratuitas en la taberna por cada uno de los ciclos de juego, que esto ya si queréis os lo explicaré el juego. Y también entra pues todo el tema del seguro de responsabilidad civil, todo lo que pueda conllevar el hecho de que tú estés perfectamente servido y tranquilo y seguro durante esa semana de rol en vivo. Pues tengo que reconoceros que ahora os lo comentará mi amigo Omar, pero desde luego a mí el precio me ha sorprendido porque me esperaba otra cosa, la verdad. Una semana de rol en vivo y ya solo... ostras. Lógicamente, si quieres venir de PNJ y estar un poquito más condicionado a las decisiones de los Masters, eso también implica que nosotros hacemos un descuento importante para esta clase de jugador. También, o sea, había un descuento especial, ahora mismo no sé exactamente en cuánto está, que creo que son como 90 euros menos, que es para la plaza del PNJ, que es prácticamente... Miráis el precio día, realmente sale muy bien. Y es una semana de vacaciones, que también puedes, un poco lo que decía Mireia al principio, te sirve también un poco para desconectar de tu día a día. Por este precio os aseguro que es difícil encontrar actividades de este tipo. Es que ya solo en un hotel te puedes gastar eso más en una semana, sí. Depende del sitio. O sea que el precio... A mí me nosotros, de hecho, hace poco que aumentamos el precio por necesidades de la organización, porque cada vez es más caro todo. Y hicimos una encuesta con todos los jugadores asiduos y la verdad es que todo el mundo estuvo de acuerdo en que el precio que se paga por Time Lords no es caro y que se ajusta a la realidad socioeconómica que vivimos. Sí. A la casa, la comida y el poquito atrezzo que ese año pues se tenga que hacer y ya está, es que no... Y los números, y que cuadren los números y que quede dinerito pues para poder pagar el alquiler del almacén para el año siguiente. O sea, Bueno, pues con esta alegría creo que es el momento perfecto para irnos a la pausa y luego volver con más fuerza en esta segunda parte del programa, ¿vale? Así que ahora nos vemos dentro de juego.
Estamos de vuelta ya de la pausita musical. Y en el descanso, fuera de micro, hemos comentado una cosilla que me gustaría afondarla un poco más, porque a lo mejor es aliciente para alguien, nunca se sabe. Y es el que va de PNJ, ¿qué puede esperarse? Aparte de lo que habéis comentado ya, hay alguna cosilla más, ¿no? Yo creo que el PNJ es el gran mimado de la organización de Time Lords, puesto que normalmente los vamos a ocultar entre los jugadores, es decir, pocas veces hay un masilleo extremo, se va a saber, van a tener su historia, va a tener su historial, su ficha, pero lo más importante es que no tienes que traer nada al evento más que lo que tú quieras traer contigo. La organización, en este caso, y gracias a lo que decíamos antes del gran almacén, te vamos a ceder en cada momento y para cada escena que esté preparado tu personaje el atrezzo necesario para hacerla. Tú tendrás que ir a lo que nosotros llamamos la sala de atrezzo, que es como nuestro pequeño plató camerino, cambiarte, dialogar con el máster sobre la escena que se va a preparar y lanzarte al roleo sin tener que estar pendiente de me he descuidado esto en casa, no me he traído esto. Nada, aquí es todo full. O sea, que excusas de, es que no sé si este PNJ voy a poder llegar al nivel que me piden de tal o algo, cero. Yo creo que el PNJeo, claro, una semana de PNJeo hay que llevarlo de una manera diferente porque si no es inviable. Y aquí tenemos la suerte de que casi todos los PNJs nos repiten. Así que creemos que hemos encontrado una buena fórmula que realmente funciona y que hace que se lo pasen tan bien como los jugadores. Yo entré en Time Lords como PNJ y aquí sigo. Vale. Además, me viene súper bien cómo has cerrado, en plan de cómo empezaste en Time Lords, porque ahora os vamos a preguntar a los tres cómo empezaste en Time Lords. Pero quiero empezar con Mireia, y aparte quiero también dar una puntada más fina todavía, respecto a cómo es que una mujer empiece a jugar a rol en vivo en el 96. No estamos hablando de 2015 ni de 2020, estamos hablando de 1996. Claro. ¿Tú has vivido ese cambio a lo mejor de mentalidad o piensas que no? Y si no, en todo caso, ¿cómo fue empezar para ti, Mireia? En mi caso particular, a mí me llevó mi novio de aquel entonces, que era el fotógrafo que tenía que hacer la fotografía, el reportaje fotográfico del evento. Y yo entré como intendente de cocina y cuando no tenía que cocinar, porque obviamente en esos tiempos no había catering ni nada, o sea que cocinábamos nosotros, mis ratos libres, eso es el primer año, el segundo las cosas cambiaron mucho, pero el primero empecé a hacer personajes de PNJs en función del momento, ¿no? Y esto pasó, esto fue cambiando y ya pues entré en la organización. Asumí sobre todo cargos de atrezzo, yo siempre estuve en atrezzo en realidad, nunca quise ser máster de tramas porque tenía muchas entre estudios y luego profesión y tal, nunca quise comprometerme, así como Albert y Xavi son másters trameros, yo me quedé en el estadio atrezzil, ¿no? Y me dediqué a fabricar atrezzo, indumentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y el hecho de ser mujer hace 25 años, bueno, éramos muy poquitas y eso fue poquito a poquito, fue cambiando y realmente es espectacular la cantidad de mujeres que rolean aquí en Cataluña y muchas pasan por Time Lords, es espectacular. Bueno, en aquellos tiempos te sentías bastante solita, ¿no? Y la perspectiva del personaje femenino no se abordaba de la misma manera, con el mismo respeto como con el que se aborda ahora un rol femenino. Un rol de género, porque como sabéis las cosas están cambiando y ahora esto se trata con muchísima más delicadeza que hace 25 años. Nos alegramos de ver que nos puedes decir que hay una evolución y que estamos seguros que al margen de lo que piense cada persona es una buena noticia. Y preguntado esto, quería lanzar la misma pregunta a Xavi, obviamente, solo respecto a cómo fue empezar en Time Lords, cuando empezaste, cuéntanos un poquito, queremos conocerte. Pues mira, a mí me engañaron con 16 años, un nuevo compañero que vino a mi colegio, que venía de otro colegio donde el profesor de historia era uno de los primeros fundadores de Time. Me explota la cabeza. Bien. Y de allí, nada, siempre me ha tirado mucho el teatro y hacer un poco el payaso, el rol también había jugado en mesa
Y bueno, 2 más 2 hicieron 4. Y con 16 años me subí a una casa rural perdida en el Pirineo catalán, solo con un conocido, no conocíamos a nadie. Mis padres estaban asustadísimos porque encima ese año salió la película ¿cómo se llamaba? Una película española que va de rol. Corazón del Guerrero. No, Nadie conoce a nadie, ¿puede ser? No. Puede ser. Bueno, una que al final son unos psicópatas. Entonces, claro, mis padres vieron eso, un niño de 16 años, perdido en el Pirineo catalán, una semana, ¿estamos locos o qué? Pero lo aceptaron. Qué difícil, ¿eh? Desde entonces, 25 años, hay 20 años. Claro. Buah, es que ahora le voy a dar paso a mi compañero Omar. Le pido disculpas, perdona Omar, pero es que claro, tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo es vivir con ese rechazo que ha habido más históricamente en España al rol en vivo? ¿Cómo se lucha contra esa percepción que todavía hoy tiene remanentes y por suerte ya se están quitando? Pues A ver. caso, Os he dado. he tardado años. Yo al principio no decía que hacía rol, yo hacía Yo tampoco, teatro histórico. Y que no es fuera, no se da mucho, porque como somos muy interpretativos, siempre hay una parte teatral. Pero con el tiempo ya vas diciendo, hablas de rol, hay más cultura, la gente lo entiende más. Las series también han ayudado mucho a ver el concepto del rol desde no esta perspectiva maligna que hacían las teles o la gente que no tiene ni idea de qué va todo. Sí, y el tema de que ahora se considere el rol en vivo como un buen recurso educativo ha ayudado mucho. Yo soy docente y el hecho de que la gamificación se considere algo positivo, pues también está ayudando a ver el rol en vivo como algo positivo. Nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes, ya lo sabemos que sabemos que se aprende mucha historia y que se aprenden muchas habilidades personales, las aprendes roleando con 60 personas más una semana entera sin desconectar. Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero es interesante ver que la sociedad poquito a poco se vaya dando cuenta de las aportaciones positivas que esto tiene, ¿no? Os confirmo que la película era Nadie conoce a nadie, de 1999. Por si hay alguien que está interesado en verla, que lo sepa bien. No voy a poner spoiler, pero... Bueno, es del 99. Tú empezaste de PNJ, ¿no, Albert? ¿Y cómo fue aquella experiencia, la primera vez que fuiste en Time Lords? Pues fue bastante sobrecogedora en el aspecto de que yo no sabía muy bien a lo que iba. Fui porque un colega del rol de... Nosotros jugamos rol de mesa y él ya llevaba años jugando en Time Lords y me lo propuso y mira, fui de cabeza. Y la verdad es que allí pues me encontré, claro, un nivel interpretativo que a mí me dejó fuera de combate, ahí, pero enseguida lo que sería los PNJs de allí, esa comunidad de PNJs, me hicieron uno más. O sea, pasé a estar como si los conociera de hace años. Y a partir de ahí, el primer día pues vas perdiendo el miedo, el segundo más, hasta que el tercero y el 4 estabas montándote soliloquios delante de medio de todo Time Lords. Entonces la experiencia a mí me transformó y los organizadores de allí me aceptaron para el año siguiente y es que fui de cabeza sin pensarlo, porque cuando estás de PNJ tienes la percepción no solo de los jugadores, sino también de la organización. Y cuando los ves hasta altas horas de la mañana tramando, sin dormir, preparándolo todo para que la experiencia del jugador sea lo mejor posible, pues te entra un poquito, a mí me entró el gusanillo de querer hacer también eso. Y pues mira, allí ya empecé y ahora ya fue mi segunda saga como máster y espero que haya muchísimas más. Y apuntando a eso que también acabas de decir, ya que te subiste al carro de la organización, también cuéntanos, ¿quiénes componéis la organización de Time Lords ahora mismo? ¿Quiénes componen Time Lords? Pues a ver, Time Lords ahora mismo somos un grupo de 10 personas que estamos en la organización. No nos distinguimos unos por encima de otros, todos somos los miembros de esta organización, aunque algunos se dediquen solo a tramas, otros a Trezzo. Y bueno, es, ¿cómo decirlo?, una pequeña familia.
Y la verdad que, bueno, el año pasado nos llamaban la orga amorosa, porque normalmente tienes que entender que esto se prepara durante 2 años, o sea, estás durante 2 años semanalmente, rigurosamente reuniéndote con las personas, con sus discrepancias y demás, y luego llegas a lo que decía Mireia de la Falla, que es verlo todo arder, que todo empieza a torcerse por una parte, hay problemas, siempre hay problemas, porque nunca va a salir algo como tú quieres, siempre puede haber alguien que te rompa ese esquema de, ay, pues yo había pensado que hoy estaría bien que pasara esto, pues no, en vez de pasar el miércoles te pasa el lunes, ¿no? Y suplir estas cosas requiere de mucha empatía con tus colegas y de saber llevar este tipo de conflictos, porque a veces tiendes a querer imponer quizás tu criterio por encima de otro. Y la verdad que como organización hemos clavado en el aspecto de que no ha habido ningún problema, porque hemos sabido respetarnos de una manera impresionante. Entonces esto hace que quieras continuar hasta el infinito. Claro, es que además se nota eso, que todas estas organizaciones como la vuestra se necesita tener tanto ese lado organizativo como ese lado de amistad, ¿no? Porque si no, a ver quién se aguanta trabajando 2 años o 1 año o lo que toque. Es que desde luego se nota Claro. respecto a eso. Y ya aprovechando esto, ya que estamos hablando de lo que viene siendo la convivencia y todo esto, quería preguntaros cómo es, o cómo conseguís, o cómo enfocáis tener una semana de inmersión, ¿no? Porque técnicamente creo que vuestro rol, por lo que me estoy comentando, es inmersivo, ¿no? O sea, ¿cómo enfocáis esa semana? ¿Cómo es el día a día de un jugador de Time Lords de manera media? A ver, desde el punto de vista del jugador, ¿vale? Nosotros dividimos los días por ciclos normalmente y suele haber el ciclo de mañana, el de tarde y el de noche. Hay un momento fuera del de noche que los másters se retiran y aunque el juego sigue, técnicamente no puede pasar nada más importante que el propio rol de los jugadores. No habrá un evento desatado, por así decirlo. Durante estos ciclos, pues normalmente un jugador de Time Lords tiene sus misiones asignadas, tipo pues para realizar mi oficio pues tengo que ir a pescar, tengo que hablar con el comerciante. Es que es recrear la vida diaria de un habitante de una aldea o de un castillo de la Edad Media. Entonces, aparte de tus cosas mundanas, pues vas a tener tus tramas secretas y tus cosas que hablar en privado con ciertas personas, tus motivaciones, pero es que realmente es la recreación de un día a día de alguien que pudiera haber vivido, por ejemplo, en el 1300. Yo quería que me respondiera una cosa, que a lo mejor es algo que le preocupa a algún oyente que otro, que diga, es que una semana de vacaciones en agosto no me la van a dar, pero a lo mejor sí que rasco 3 o 4 días. ¿Se puede ir así a Time Lords o solo se puede ir con la semana entera? Se puede, siempre pactándolo con la organización, porque tu llegada influirá en 1000 cosas. Pero sí, de hecho es que pasa constantemente. Nosotros tenemos unas plazas fijas de gente que nos ha confirmado vamos todos los días, y luego tenemos un montón de casos cada vez más de pues, gente que es padre, gente que, como dices, no puede conseguir esa semana de vacaciones, que ya te dice, quiero venir, solo puedo venir de viernes a domingo, solo puedo venir lunes, martes y miércoles. Entonces nosotros siempre vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que puedas integrarte en la partida y que la disfrutes al máximo los días que vayas a venir. Eso, cada vez me estás dejando más sin excusas. Esto no puede ser, ¿eh? Cuidado, porque una vez que vas a Time Lords cuesta no volver. Y es así, ¿eh? Engancha Sí, mucho. es verdad, porque aparte es muy curioso, No, porque hay gente... Perdona, sí. Una de las cosas que para mí es más curioso de Time Lords es que quizá hay gente que solo la ves 2 veces al año. Una es Time Lords y otra en la cena o en la precena o en la postcena. Pero solo 2 veces al año. Pero no sabes por qué tienes vinculación con este tipo de personas. Y es que Time Lords nos genera emociones, nos generan situaciones de debates morales, debates éticos, situaciones de críticas
que hacen que cada vez te vayas vinculando con gente. Yo tengo gran amistad con gente que me veo una vez al año y los considero muy buenos amigos. Y creo que esto es lo que genera este tipo de rol. Sí, Esto es cierto, y completamente. van pasando los años y sigue sucediendo. Sí, sí. Desde luego, es que parece eso un gran evento y que además eso, creo que el rol en vivo siempre nos está dando más que solo del propio juego, ¿no? Creo que vosotros que lleváis ya 25 años, algunos o algunas de vosotros, imaginaros, claro, lo que eso puede dar. Entonces, aprovechando que ya lleváis también este tiempo sintiendo esas cosas y viéndolo, ¿qué pensáis vosotros sobre las organizaciones que están ahora, que han nacido o que han ido naciendo de rol en vivo en España? Si pensáis que a lo mejor este crecimiento va a ser exponencial o si estáis viendo cómo la comunidad se empieza a juntar más, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que es una nueva época dorada del rol en vivo. Cada vez hay más opciones de muchísima calidad. Y no sé, ahora por ejemplo lo hablábamos con todo esto que ha pasado en la pandemia, que decías que van cancelando eventos, y te das cuenta de que realmente tenías la agenda llena. Yo por ejemplo lo he mirado y tenía planteado en lo que queda de año asistir a 6 roles en vivo más. Una cosa, si no te importa, dínoslos, si te puedes acordar de alguno, porque no sé si os parece una buena iniciativa, también lo queremos plantear con los oyentes, esto de ir acercando los propios roles en vivo y organizaciones del panorama nacional, porque yo creo que si nos conocemos entre todos esto va a ser muchísimo mejor y claro, y si conseguimos aunar esta comunidad, esto va a ser una fantasía, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues mira, sí que recuerde rápido Cruceburgo, Tempus Belli, Septimus, no sé que me estoy dejando un montón, pero ahora mismo son los primeros que me han venido a la cabeza porque además lo estábamos hablando esta mañana. ¿Cuál Mireia? Chains. Chains, correcto. Y ahí me he quedado en blanco. Fíjate Sí. que estuve mirando yo también Chains porque también tenía un planteamiento bastante innovador, esto de que era como un multiverso, bastante curioso. ¿Os ibais a llevar algo de Time Lords ahí? Si nos íbamos a llegar a algo de Time Lords. Creo que hay gente que sí. Lo sabía yo. Hombre, cuando pegan los multiversos... Bueno, De hecho, sí, ahora me acuerdo de 2 personajes que sí que habían dicho que se iban a trasplantar directamente. el macetero. Sí, Claro. Creo que hicieron un mundo ya casi de Time Lords, ¿eh? O sea, tenían algo pensado a nivel Time Lords. Sí. Claro, 25 años, vamos, no me extraña. Y ahora, cambiando un poquito de tema, yéndonos a un tema más terrenal y volviendo a vosotros, que al fin y al cabo estamos hablando de vuestro evento, hablarnos un poquito de vuestra localización, porque al principio, si Mireia me lo puede aclarar, habéis hablado que recuperasteis una especie de lugar que a lo mejor estaba un poco más abandonado ahí en la zona en la que hacéis la partida, que ahora me lo podéis decir, creo que era cerca del Pirineo catalán. Pero por lo visto, el sitio parece, perdón que todavía no termine, me parece un sitio idílico por lo que veo en las fotos, muy bonito. Vamos variando de casa, porque estos son casas de colonias de aquí de Cataluña, y vamos variando, pero siempre en el mismo terreno que es la Garrocha, que es una zona impresionante, verde, sin ruidos ajenos, todo naturaleza y lo que dice Mireia, pequeñas ruinas que te ayudan mucho a la inversión. Esto es todo paraje volcánico en Gerona y yo creo que es uno de los parajes naturales más bonitos que hay aquí en Cataluña. Bueno, si nos permites, Albert, aquí los viejos van a intervenir un poquito más. Lo que decía Mireia, el Pirineo catalán es un pueblecillo que se llama Angst. Son 4 casas. Es muy bucólico cuando tienes 20 años. Ahora que todo es cuesta para arriba, cuesta para abajo, te aseguro yo que no habría tanto. Claro, el entorno, es lo que dice Xavi, el entorno de las primeras sagas, y estoy hablando de hace 20 años, se hacían en el Pirineo catalán, ahora se hacen en la provincia de Gerona, que el paisaje es igual de verde y bonito, pero no tan montañoso, Pirineo, salvaje como las primeras sagas. Y eso es un refugio muy pequeñito de montaña donde las condiciones en las que se vivía, se convivía y se roleaba eran muy distintas que ahora. Entonces,
Dudo mucho que las costumbres roleras de hoy en día No. o sea, tú coges un jugador de Vivo a día de hoy, sea sandbox, sea inmersión, sea el play to que quieras, lo llevas a ese refugio del que ha hablado Xavi y le coge agorafobia. Es que recuerdo con mucho cariño una anécdota, si me permitís, que creo que ese era el año que estabas tú de máster, Xavi, cuando en el brainstorming inicial de la partida alguien preguntó, a ver, ¿alguien tiene algún problema físico que le impida caminar montaña arriba? Y claro, viste, cuando todas las personas, excepto 2 o 3, levantaban la mano. Y eso Pero parecía claro, un... hemos crecido durante esos 25 años, hemos crecido unos cuantos de vida, claro. No tenemos los 20 que empezamos. También os digo una cosa, la primera casa no tiene piscina. Es algo que a día de hoy es impensable no tener. Sí, nos hemos aburguesado, ¿eh? Sí, nos hemos acomodado como jugadores, pero bueno, también es verdad que al Una crecer semana. en número, también hay menos opciones de casas que puedan acoger a ese gran número de jugadores. No es lo mismo un refugio de montaña para 30 personas que los números que estamos tocando hoy en día, que son de 70 para arriba. Entonces también nos limita un poquito, son casas pues más acondicionadas a los días contemporáneos. Y retomando un poco lo que habéis dicho antes, tantos días, tanta inmersión, que los másteres estén constantemente planeando cosas, menos un ratito por la noche, me da a mí que en este momento la hermandad, ¿no? Habrá fiesta, habrá juerga, ¿no? Lo pasaremos bien. Y ahí se crearán, bueno, desde amistades y muchísimo más. A saber si parejas con tanto tiempo habréis visto de todo, ¿no? Bueno, Omar, ¿cómo estamos? Sí, sí. Y yo creo que es uno de los momentos más esperados. Es cuando no acaba la partida, sino acaba el ciclo de noche. Tú puedes seguir roleando, maquinando, haciendo lo que tú quieras, pero la gente se relaja un poco. Entonces empiezas a hablar con la gente en otro estilo. Y ahí nacen amistades muy bonitas, ahí nacen relaciones muy bonitas. Y bueno, cada año, si no salen nuevas parejas, Sí. ¿Para Yo este año qué? creo que ya han salido unas cuantas, ¿eh? ¿Para De qué la ir a partida. First Dates? De verdad, ¿para qué ir a First Dates si tienes el siglo XII? Claro. A ver, también en el siglo XII era bastante más sencillo, pero no vamos a hablar de esto aquí. Pues nada, genial. Pues mira, ya que o estamos sea, que si hablando del buscáis tema, pareja es un buen sitio. Y las fiestas, no vais a esto ser... lo hemos comentado offline, pero recordad que la cerveza está dentro del precio de la partida, Ahí es donde yo iba. con lo cual las fiestas que se acaban montando son muy divertidas. Además, los jugadores propios somos tan hardcore a veces que las inmersionamos también, es decir, las jugamos en partida. Montamos, por ejemplo, este año pasado se estaba ambientando una fiesta mayor local. El año que yo jugué de jugador nos montamos una party fiesta árabe con danza del vientre, tés y en una jaima. Entonces es muy divertido ver por dónde sale el ingenio de la gente, de los propios jugadores, para realizar esa party dentro de la temática de la partida. Es de lo más divertido de Timeless también. Sí, la verdad es que sí. Bueno, dicho esto, ya habiendo pasado de lo que viene siendo la localización, la inmersión y todo esto, solo preguntaros si también vosotros habéis visto esa evolución a lo mejor en la facilidad para atrezarse, ahora que esto es un tema que está muy de moda. ¿Vosotros pensáis que también lo que viene siendo equiparse también se ha hecho más sencillo con el tiempo? No sé si es más sencillo. Vivi, Mireia, que tú eras la máster de Atrecho, tú sabes mucho más. A ver, bueno, es que claro, el atrecho es un tema que se ha ido sofisticando y que en muchos casos se ha ido profesionalizando, porque como sabéis, esto ahora es un sector comercial. Hay gente que se dedica profesionalmente a fabricar, confeccionar atrecho y lo vende. Y lo hace, obviamente, si miras con perspectiva, esto hace 25 años no existía y el handmade o el do it yourself que sigue en pie todavía, pero que entonces era imprescindible, ¿no? Porque aunque tampoco era algo imprescindible en el sentido de que
Bueno, en los primeros años hay quien se arreglaba mejor, hay quien se arreglaba peor, hay quien sabía coser, hay quien no sabía coser, hay quien se lo cosía a su abuela, hay quien venía con ropa sacada de no sé dónde, ropa de teatro, o sea, la gente se espabilaba como podía y esto ha ido obviamente cambiando con el paso de las décadas, ¿no? O sea que... Sí. Pero no debería ser un inconveniente en el sentido de que deja de ser rol en vivo, en el sentido... Hay un mínimo de atrezzo que sí que a lo mejor es imprescindible para que te puedas poner en el personaje, para que la gente te pueda identificar bien, pero tampoco tendría que ser un impedimento el si vas mejor o peor atrezado. Esto ya al gusto del consumidor. Las organizaciones siempre han ido dando un poco de indicaciones, de más o menos en esta época se vestía así, y mandar documentos a la gente por si desconocen las líneas más o menos generales de la indumentaria de la época, pero purismo, Time Lords tampoco ha querido ser estricto en este aspecto. Vale, y Nos hemos mejorado en lo que serían soft combat. Empezamos con armas que eran de goma espuma, pero eran piedras o palos. Ahí hay armas de goma espuma. O antes también, cuando no tenías cotas de mallas o sabías dónde comprarla o cómo hacerla, había telas que simulaban, nosotros a día de hoy lo llamamos coloquialmente las reinas de la noche, porque cuando no tienes una cota de mallas para poder ponerte, pues bueno, si es un tema teatral, pues te lo pones, la gente simula que es una cota a un momento puntual, pero inicialmente ha evolucionado muchísimo el atrezzo y lo que tenemos en la organización también mucho. De hecho, yo es algo que he descubierto hoy cuando me han pasado cierto álbum de fotos que estoy alucinando. Viendo, por ejemplo, cómo era Time Lords en el 96 a cómo ha sido el último, ¿no? Y es muy entrañable y sí, lógicamente ha habido una evolución brutal. Yo me acuerdo, este año pasado tuve que sustituir a un jugador en una partida. En pocos días me tocó interpretar a nada menos que a Geralt de Rivia. Y yo, ¿sabes? 120 kilos de Albert. ¿De Geralt? De Geralt. Dale panceta al brujo, me decían. Hijo de... O sea, sí. Y sí, o sea, todo... Al final el personaje era hasta creíble. Tú veías a un Geralt ahí delante interpretando, así que sí. Las capacidades que hay hoy, sobre todo la facilidad de irte a una tienda en Barcelona y comprarte lo que necesites, está. Y también, yendo a lo de las señoras de la noche y todo esto, claro, las medidas de seguridad o las mecánicas de seguridad se han ido puliendo con el tiempo, ¿verdad? Puede ser. Sí. Es decir, ahora hay un concepto de seguridad en el rol en vivo que, bien inmersionado, pues permite hacer muchas más cosas que antes, ¿no? Nosotros siempre decimos que antes la seguridad que el realismo. Es decir, si tú tienes que venir a una partida de montaña, por favor, aunque tus botas sean botas de montaña, se vean claramente y estén fuera de contexto, es que las necesitas. No queremos ningún herido por torcerse el tobillo, no... Esto es primordial para nosotros como organizador. Otra cosa es que digo, oye, el reloj analógico guárdalo por debajo o no saques el móvil en partida, ¿no? Pero yo creo que la seguridad está por encima del atrezzo. Me chican que vamos a ir acabando y esta es mi última pregunta. Entonces, ya sé que va a ser difícil. Siempre suelo preguntar algo parecido. Y en vuestro caso lo tengo muy, muy claro. Y es que va a ser difícil escoger solo uno. Pero si os quedáis con un momento que hayáis vivido en Time Lords, ¿cuál sería cada uno? Sé que son muchos años, sé que va a ser difícil, pero no sé si tenéis algo, aunque no sea el más importante, sea el primero que se os ocurra, ¿no? El que recordéis con ilusión o algo así. Furgo nos contó uno buenísimo, ¿eh? De la espalda, reventado y una aventura. Ay, pobrecillo, es verdad que vino con lumbago. Time Lords. Ay, es verdad. De verdad, es casi imposible responder a esta pregunta, ¿eh? Porque me vienen infinidad de ejemplos. O sea, no soy incapaz, ¿no? Me estáis pidiendo. Yo repasa lo mismo, ¿eh? Mira, te voy a decir el mío. Recuerdo una escena en la piscina con un ataque de cabras salvajes empujando a la gente al agua.
Los PNJs disfrazados de cabras, simulando una estampida y lanzando a los jugadores dentro del agua. Yo me acuerdo que se tuvo que parar el juego durante 15 minutos para que la gente pudiera rodar por el suelo, reír, llorar, porque es que era cómico, absurdo y genial. He de decir que por un momento pensaba que eran cabras de verdad al estar ahí en medio del monte y me había hecho más gracia todavía, pero aún así eran PNJs disfrazados de cabra, lo cual aún tenía más gracia. Pues nada, ya cerrando el programa, os voy a hacer yo mi última pregunta, que va a ser la siguiente. La tengo bastante clara, bastante sencilla, pero a lo mejor os da que pensar, ¿no? ¿Cómo pensáis que será Time Lords 50? ¿Cómo será Time Lords dentro de 25 años? Ostras. Yo espero que siga siendo un vivo de una semana. Es que yo tengo que ir a Marte. Indudablemente. Familia. Cuéntanos, Xavi. Que yo espero que mantenga este espíritu que ha tenido durante estos 25, que creo que es el éxito de Time Lords. El hecho de que cualquier persona que llega nueva se siente acogida por los demás y lo pueda jugar y que sigamos así. Yo he de decir que yo llevo años diciendo que Time Lords se iba a acabar. Y mira, Sí. me están callando la boca. Sí. Exacto, y a mí me alegra enormemente verlo. Joder, sí, y a sí. mí. Sí, Yo sí, sí. espero Compartimos sentimiento. Yo espero poder hacer como Mireia, estar ahí dentro de 25 años y enseñarle a algún nuevo jugador una foto de Xavi con pelo. Que no, perdón, que he roleado con calvos, pero no soy calvo, ¿eh? Ya. Qué feo está eso. Eso está feísimo. Eso nunca. Qué gratuito. No, pero poder enseñar fotos a las nuevas generaciones y explicar batallitas, creo que también va a ser un gran incentivo para seguir 25 años más en Time Lords. Desde luego. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por haber venido al podcast. A Mireia, a Albert y a Xavi. Gracias a los tres por haber venido al podcast y contarnos un poquito sobre Time Lords, que a lo mejor era un evento desconocido, pero que desde luego parece que es uno de los eventos importantes a nivel español y ya europeo, ¿ves? Y 25 años. Ha sido un placer hablar con vosotros, la verdad, ¿eh? Sí, muchísimas gracias por invitarnos y os deseamos muchos éxitos y una longevidad equiparable a la nuestra para el programa. Bueno. Será lo que se pueda, desde luego, pero muchas gracias. Y como todas las semanas, gracias a Omar también por venir, por estar aquí con nosotros. El placer es mío, de estar contigo y con los invitados también. Pero antes de irnos tenemos una sorpresa, porque de parte de Medieval Factory, una página que se encarga de vender y dar todo este tipo de atrezo y complementos medievales y de todo, tienen un montón de productos. Os decimos que os paséis por su web porque desde luego son muy recomendables. Y además, es que tenemos que decirlo, nos han obsequiado con razón, con motivo de los 200 likes que tenemos ya en el podcast, con un proyectil de creadores a sueldo. Un proyectil verde súper chulo que podéis utilizar en cualquiera de vuestros vivos, como por ejemplo Time Lords, y que vamos a sortear en Facebook. Ahí tendréis más información. Y nada, dicho esto, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias de nuevo a Time Lords por darnos la oportunidad de compartirles. Y nos vemos en el próximo Dentro de Juego. Ser buenos y no hagáis metajuego.